Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su espacio Liderazgo Punto Clave. Y aprovechando que ya hemos empezado el mes de septiembre, vamos a estar hablando justamente a propósito de la Biblia, a propósito de la palabra de Dios. ¿Por qué razón nosotros los líderes cristianos tenemos que estudiar la vida de manera disciplinada y de manera sistemática y continua? ¿Cuál pudiera ser esa meta que nosotros podamos trazarnos para estudiar continuamente la palabra del Señor? Es sumamente importante que nos estemos dando respuestas a estas importantes preguntas. Primero, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que establecernos algunas metas. Y la primera que nosotros recomendamos es la siguiente: que el estudio de la palabra de Dios nos ayude a amar como Dios ama. Jesús nos dijo que la totalidad de la ley de Dios se resume en amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos aprender a través del estudio de la palabra cómo relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo en manera amorosa, en lugar de relacionarnos con Dios o con nuestro prójimo con indiferencia, con hostilidad o con egoísmo. A través del estudio de la palabra debemos aprender a relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo de manera amorosa, tal y como establece la palabra del Señor. Esto es sumamente importante en nuestro proceso de líderes cristianos y en nuestro proceso de desarrollo como cristianos. Otra meta importante, además de aprender a amar como Dios ama, justamente es que de alguna manera necesariamente necesitamos entender y cada día tener mayor claridad de que hemos sido creados para ser imagen de Dios aquí en la tierra. Y a través de nuestro estudio de la Biblia podemos ir creciendo en esa meta tan importante. Cada día más tener la imagen de Dios en nuestras vidas. Nuestras acciones, actitudes, relaciones y palabras deben ser señales del carácter y de la actividad de Dios en nuestra vida. Si Dios es amoroso, estamos representando la imagen de Dios cuando nosotros somos amorosos. Si Dios preserva y cuida la vida, nosotros reflejamos las acciones de Dios cuando cuidamos y preservamos la vida en contra de la muerte. Así que la respuesta para cuál es otra meta que tenemos que tener cuando estudiamos la palabra de Dios es que justamente es equiparnos y capacitarnos para reflejar el carácter y la acción de Dios en cada una de nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra conducta. Esto es relevante. Otra meta importante que tenemos que establecer cuando estudiamos la Biblia es llegar a la madurez en Cristo. Como Pablo lo expresa, es el resultado de la edificación de todo el cuerpo del creyente en Efesios capítulo 4, versículo 13. La madurez tiene que ver con un carácter bien formado y plenamente desarrollado. Significa ser una persona de sabiduría y de conocimiento, con experiencia en discernir el bien y el mal en situaciones de la vida real. Esto significa que la meta no es simplemente aprender más pasajes bíblicos de memoria, aprendernos capítulos bíblicos de memoria. Esa no debe ser la meta. La meta tiene que ser aprender a identificar los principios bíblicos que podamos aplicar en nuestras vidas y que nos ayuden a conformar un estilo de ministerio aprobado de parte de Dios. No es simplemente aprobar un examen en el seminario o en el instituto bíblico o en la carrera de teología, no. La meta tiene que ser que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. La meta al estudiar la Biblia tiene que ser llegar a alcanzar la madurez del hombre perfecto, que Jesús muy bien nos estuvo motivando para que crezcamos en este sentido. Y finalmente, otra buena meta que debemos de tener muy pendiente al estudiar la Biblia es terminar la carrera. ¿Por qué?
habiendo peleado la buena batalla para recibir la aprobación de Dios. La meta es ser la novia pura y sin mancha en el banquete de la boda del Cordero. La meta es ser hallado digno en Cristo y recibir la aprobación plena y la recompensa de Dios en su reino. En esta primera semana de estar en el mes de la Biblia, es importante que nosotros estemos lo suficientemente motivados, decididos a estudiar con mayor ahínco, con mayor seriedad, con mayor disciplina la palabra de Dios. Pero siempre la intención por la cual lo estudiamos es sumamente importante. No debemos de estudiarla para saber más que nuestros hermanos. No debemos de estudiarla simplemente para, de alguna manera, ese conocimiento que vamos adquiriendo, exhibirlo como una bandera de orgullo. No, justamente debemos estudiar la palabra por estas 4 metas que hemos mencionado. En primer lugar, para llegar a amar como Dios ama. En segundo lugar, para que la imagen de Dios se refleje realmente en nuestras vidas. En tercer lugar, para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, como expresó Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, para que Él crezca en mí. Y finalmente, la meta del estudio de la palabra tiene que ser terminar la carrera, que cuando al final de nuestras vidas tengamos que rendir cuenta delante de la presencia de Dios, seamos hallados aprobados, y no que habiendo sido líder de otro, vayamos a ser reprobados, porque pensemos que el hecho de ser líder ha significado tener licencia para no vivir la vida que Dios quiere que vivamos de acuerdo a sus principios bíblicos. Cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar la Biblia, el estudio de la Biblia tiene que llevarnos a una transformación de nuestro interior. Pablo nos dice que debemos de ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y eso lo vemos en Romanos 12, versículo 2. Pero si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos los requerimientos del Evangelio plasmado claramente en el Nuevo Testamento, ¿de qué manera se va a poder dar esa renovación en nuestras mentes? Esta es una pregunta sumamente importante. De hecho, en Filipenses 4:8, Pablo nos manda a que pensemos en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es de virtud, en todo lo que es digno de alabanza. La pregunta importante sería, en estos momentos, líderes, ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes que llegan a nuestras mentes? ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que llegan a nuestras mentes? ¿De qué estamos alimentando nuestras mentes? ¿Realmente estamos pensando en lo que es puro? ¿Realmente estamos pensando en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza? O por el contrario, estamos pensando en basura, estamos pensando en cosas que no son agradables, en cosas que no son puras, en cosas que no son de buen nombre, que no tienen ningún tipo de virtud y que no merecen ningún tipo de alabanza. Esa es la pregunta clave que necesitamos hacernos en el día de hoy. Necesitamos llenar nuestras mentes de la palabra, de los principios bíblicos, de lo que es puro, de lo que es amable, de lo que es digno de alabanza. Y en esta conexión, con esa concentración de pensamiento, entonces nosotros podamos decirle a nuestros seguidores y a las personas que están bajo nuestro liderazgo: aprendan de mí y reciban de mí y oigan lo que yo digo, lo que ven en mí. ¿Por qué? Porque yo soy una fiel imitación de Jesús. Así como el apóstol Pablo podía tener esa autoridad y esa calidad moral para decirle a ellos en Filipenses que aprendieran de él, en el Filipenses 4:9, aprendan de mí, reciban de mí, oigan de mí, vean lo que yo hago. Él tenía esa autoridad moral porque estaba consciente de que él real y efectivamente modelaba a Jesús en su vida. Y si la gente de alguna manera lo tomaban a él como inspiración, iban a estar también a su vez tomando a Jesús como su modelo de vida. La pregunta es, líderes,
Hoy en día nosotros le podemos decir a nuestros seguidores, aprendan lo que yo digo, reciban lo que yo hago, escuchen lo que yo digo, vean lo que yo hago, porque estamos plenamente seguros que nuestras vidas son un reflejo y un espejo de la vida de Jesús. Sería interesante que en este mes de septiembre nosotros estuviéramos respondiéndonos esa pregunta con toda la sinceridad del mundo, y si de alguna manera nos damos cuenta que en nuestra manera de vivir y en la manera de vivir de Jesús hay una brecha, a partir de ahora nosotros tomemos la decisión de ir viviendo de manera tal que cada vez esa brecha sea más pequeña y que cada vez cada palabra de nosotros, cada acción de nosotros, cada actitud de nosotros, cada ejemplo de nosotros modele justamente las personas, porque nosotros hemos tomado a Jesús como nuestro modelo de vida. El estudio de la palabra del Señor siempre debe conectarnos con la vida y con la acción piadosa. No debemos estudiar la Biblia simplemente para decir que tenemos un doctorado en divinidades, que tenemos una maestría en teología, que tenemos seminarios y estudios bíblicos y que nos sabemos la Biblia de tapa a tapa, que sabemos hebreo, que sabemos griego, que conocemos todo lo que tiene que ver con la Biblia. No. Eso es importante, pero lo fundamental es que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra del Señor, necesariamente tiene que conectarnos con la vida real, con la vida concreta y con la acción piadosa. No podemos estudiar la Biblia para condenar al otro. No podemos estudiar la Biblia para maldecir al otro. No podemos estudiar la Biblia para alejarnos de otro. El estudio de la Biblia siempre tiene que ir conectado con la vida, con la realidad que viven las personas. Tiene que hacernos más bondadosos, más piadosos, más solidarios, y tiene que llevarnos a una acción concreta, piadosa, que demuestre que real y efectivamente nuestra mente ha sido renovada justamente a través del estudio de la palabra del Señor. Así que estas son las 4 maneras de describir que Dios es el centro de nuestra vida, tomando en cuenta estas 4 metas que hemos mencionado, y que el estudio de la Biblia tiene que llevarnos a alcanzar estas 4 metas: amar a Dios, amar como Dios ama, reflejar a Dios en la tierra, vivir una vida que refleje la imagen de Dios, llegar a la madurez de la plenitud de Cristo, que mi yo mengue para que Jesús crezca en mi vida, que cuando la gente me vean a mí, vean a Jesús, que cuando la gente se relacione con usted como líder cristiano, le pueda decir: tú eres el líder cristiano que yo conozco que más refleja a Jesús en el ejercicio de tu vida, en el ejercicio de tu liderazgo, en el ejercicio de tu ministerio. Y por último, terminar la carrera, llegar hasta el final con excelencia. Llegar hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestro liderazgo, hasta el final de nuestro ministerio con excelencia, y que al final de nuestras vidas, cuando tengamos que presentarnos delante de la presencia de Dios, seamos aprobados. Ustedes se imaginan qué tristeza podría ser y qué lamentable si al final de nuestras vidas, después de haber dedicado toda nuestra vida al servicio y a vivir de acuerdo a los principios de Dios, estamos tan distanciados de lo que Dios ha establecido que al final Dios nos repruebe. El propio apóstol Pablo hablaba de lo triste que sería si al final de su vida él llegaba a ser reprobado de parte de Dios, después de haber sido heraldo, después de haber sido líderes para centenares de personas, que al final seamos rechazados porque no hemos vivido una vida que real y efectivamente agrade a Dios. Sería bastante triste, sería bastante lamentable. Si nosotros vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta cómo Dios quiere que el discipulado viva de acuerdo a los principios establecidos por Jesús. Pero cuando hablamos de discípulo, ¿qué es un discípulo?
¿Qué conlleva el proceso de llegar a ser un discípulo? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo auténtico y uno falso? ¿Qué debe incluir en la formación espiritual si ésta se ve como un proceso de convertirse y desarrollarse como un discípulo para entonces hacer discípulo a todas las naciones? Si yo no soy discípulo, no hay posibilidad de que pueda acompañar a otro a que llegue a ser un auténtico discípulo. ¿Qué debe ocurrir en la vida del discípulo para producir en él la madurez y la capacidad de reflejar a Dios y para que aprenda a amar a Dios como Dios ama? En Mateo capítulo 25, desde el versículo 18 hasta el 20, nosotros tenemos la respuesta a todas estas importantes preguntas que le he formulado en este momento. Léanlo para que puedan ustedes cada día más real y efectivamente ser un líder discípulo y ser un líder que puede llegar a alcanzar estas metas importantes de las que hemos hablado en este día. El estudio al que nos referimos no es un aprendizaje abstracto o un fin en sí mismo. El estudio de la Biblia no puede ser un aprendizaje abstracto, ni puede ser un fin en sí mismo, no. Esta renovación de la mente es una transformación de hábitos destructivos de pensamiento, hábitos que permiten que controlen nuestra mente y que son contrarios a la buena y perfecta voluntad de Dios. Lo importante es qué estamos pensando, qué controla nuestros pensamientos, cuáles son los hábitos de pensamiento que estructuran nuestra vida interior. Tenemos que preguntarnos esto y dar respuesta a esta pregunta con toda la sinceridad del mundo. Cierto proverbio dice que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Lo que somos moldea la forma de percibir y de pensar sobre el mundo. Jesús nos enseña que lo que vemos depende mucho de lo que somos. Lo que vemos depende no solo de lo que está frente a nuestros ojos, sino de lo que está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. La experiencia y el conocimiento marcan la diferencia en cómo vemos al mundo. El estudio es uno de los medios por los que renovamos nuestro ser interior y obtenemos la pureza de corazón y la claridad de visión necesaria para vernos a nosotros mismos, a Dios, a la historia, la Biblia y a otros de forma correcta. No vemos correctamente porque nuestros ojos están velados o empañados por lo que llena nuestro corazón. No hace falta que a ninguno se nos recuerde que el estudio es un duro trabajo, no es fácil el estudio y sobre todo el estudiar la Biblia no es tan sencillo. Todas las disciplinas son un trabajo duro porque van en contra de nuestras tendencias y nuestras costumbres naturales. Lo ideal es pasar el día tranquilo, relajado, invirtiendo el tiempo en cualquier otra cosa, pero esto de establecer una disciplina de estudio no es tan sencilla, pero es necesario. Pareciera que como el pensar sobre la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y las cosas de un buen nombre deberían ser una delicia, pero muchas veces no es así. La verdad es que nos cansamos muy rápidamente, pero necesitamos saber que tenemos que formar el hábito del estudio de la palabra del Señor. No solamente leer la palabra, sino estudiarla con carácter de seriedad para ver cuál es el comportamiento y cuáles son las enseñanzas que Dios nos ha dejado plasmada a través de su palabra. Es importante tratar con toda la escritura de una manera sistemática y disciplinada, con la Biblia completa. Demasiado a menudo solamente nos familiarizamos con algunos segmentos de la Biblia, con algunos libros, con lo que nos resultan más favoritos y adquirimos de esta manera solamente adquirimos una expectativa parcial de la Biblia. También debemos ser conscientes de lo importante que es que la Biblia fluya
en nuestras mentes la palabra del Señor, como dice el Salmo 119, tiene que ser una lámpara en nuestro camino, tiene que iluminar nuestro hacer, tiene que iluminar nuestro ser, tiene que iluminar nuestro liderazgo, tiene que iluminar nuestra conducta. ¿Hay alguna sugerencia? Usted puede empezar a estudiar un libro pequeño de la Biblia, tal vez puede empezar a estudiar el libro de Efesios, tal vez puede empezar a estudiar la carta primera de Juan, pueden pensar sobre todo con los libros del Evangelio, con el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y de alguna manera puede ir leyendo cada día, cada mes un libro específico de la Biblia y de alguna forma leer algún comentario sobre este libro. He escuchado de líderes que se han tomado un año entero estudiando un solo libro de manera profunda. Han estudiado, por ejemplo, el libro de los Romanos, han estudiado el libro de los Hebreos, han preparado series de sermones de esos libros y le han dado continuidad, le han dado seriedad al estudio de la palabra. De alguna manera yo puedo también recomendarle, además de que usted puede elegir uno de los libros pequeños del Nuevo Testamento para empezarlo a estudiar con todo el carácter y la seriedad posible y con todas las herramientas que ahora este tema del Internet tiene a nuestra disposición. Usted puede planear un retiro privado para enfocarse en el estudio específico de un libro, de un capítulo. Puede dedicarle varios días, puede dedicarle varias semanas al estudio concreto también de un tema. Así como puede elegir un libro, usted puede, por ejemplo, elegir un tema. Usted, por ejemplo, en este momento puede elegir el tema de la solidaridad en la Biblia. Usted en este momento puede elegir el tema del liderazgo en la Biblia. Hay muchísimos temas. El tema de migración lo puede estudiar en la Biblia. Hay el tema de la familia, el tema de la crianza. Hay muchísimos temas importantes que usted puede estudiar y profundizar en la Biblia. Alguien dijo una vez: me he dado cuenta que el problema más difícil no es encontrar el tiempo, sino convencerme a mí mismo que es importante el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra. Ojalá que nosotros tengamos muy pendiente la gran importancia que para nosotros como creyentes tiene el estudio de la palabra. Se hizo un estudio en días pasados donde se determinó que un cristiano que no estudia la Biblia, que no lee la palabra, se comporta exactamente igual que un no creyente, que un no cristiano. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de renovar nuestro ser y de llevarnos a esa madurez que dice Jesús que tenemos que estudiar y que tenemos que tener, y que de alguna manera nos va a llevar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Si no estudiamos la Biblia, no hay probabilidad de que crezcamos espiritualmente e integralmente delante de la presencia del Señor. Y antes de terminar, yo quiero dejar con ustedes algunas cosas importantes ya dedicadas específicamente al tema del estudio de la Biblia. La palabra de Dios es un camino que el hombre debe de seguir si quiere hallar paz para su alma, si quiere seguir hacia adelante y si quiere cada día más vivir una vida apartada del mal, apartada del pecado. En el Salmo 19, versículo 7, dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Usted quiere ser sabio? Estudie la palabra. De alguna manera es importante. La disciplina del estudio nos lleva a tener una estabilidad y madurez por medio del ejercicio fiel y diligente de nuestra mente. Es importante que nosotros aprendamos a reflexionar con relación a lo que estudiamos. Después de haber entendido lo que hemos estudiado, debemos hacernos la pregunta: ¿qué significa este pasaje bíblico? ¿Realmente es importante? ¿Tiene valor para mi vida? Solo en este nivel podemos tomar la postura o relación apropiada frente a lo que estamos estudiando. De alguna manera es muy importante incorporar los principios bíblicos
a nuestras vidas y permitir que sean estos principios bíblicos que gobiernen y controlen nuestras vidas. Debemos estudiar la palabra para aplicarla. ¿Por qué es importante el estudio de la palabra? Es importante tratar con toda la escritura de una forma sistemática y disciplinada. Puedes probar estudiando un libro pequeño, como nosotros estuvimos diciéndole. Junto con la escritura, usted se puede también ir familiarizando con grandes libros. No estudie exclusivamente la Biblia, hay otros libros, hay otras herramientas, hay comentarios, hay muchísimos libros que le pueden fortalecer y darle mayor comprensión del estudio de la palabra. Volvemos a repetir lo que dijo Pablo, ¿verdad? Que tenemos que pensar en todo lo que es puro, amable, lo que es de buen nombre, de virtud y todo lo que sea digno de alabanza. Y de alguna manera esto no hará mejor creyente, esto no hará mejor cristiano. Recuerden finalmente que la Biblia es la palabra de Dios, es inspiración divina. Y eso lo vemos justamente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí claramente vemos que absolutamente toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Que lo que los hombres plasmaron fueron el pensamiento de Dios. No hubo pensamiento humano que inspirara la Biblia. Dios es el único autor de las Sagradas Escrituras, escrita por los hombres. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La única intervención humana que se observa es la Escritura. Es el sencillo acto de plasmar en el papel el pensamiento de Dios. Aquellos fueron hombres instrumentos divinos para traer a las naciones el mensaje de salvación. De alguna manera es muy importante que nosotros tengamos esto bastante pendiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para buena obra. No es que usted va a ser preparado para ser soberbio con su conocimiento, para enrostrárselo a los demás, para sentirse superior a los demás. No, el estudio de la palabra tiene que prepararnos. ¿Para qué? Para buena obra. De alguna forma aprovechemos, líderes cristianos, este mes de septiembre para seguir nosotros en primer lugar estudiando la palabra de manera disciplinada, pero también para motivar a todas las personas que están bajo nuestro liderazgo a estudiar la palabra con seriedad, a apropiarse de la palabra, a entender el beneficio tan extraordinario que tiene en nuestra mente el estudio de la palabra. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde, que Dios ponga en cada uno de ustedes ese anhelo y esa sed por estudiar la palabra con seriedad, con profundidad, para que estemos preparados para toda buena obra, que en este tiempo de pandemia es muy importante el hecho de que nosotros como líderes cristianos estemos preparados para realizar todas las buenas obras que hoy más que nunca nuestro prójimo necesita. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Dios me le bendiga abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su espacio Liderazgo Punto Clave, invitándole que visiten mis diferentes redes sociales y sobre todo mi canal de YouTube llamado Jocelyn Rivera Lecciones Aprendidas. Dios le bendiga muchísimo y seguimos hacia adelante convencidos de que en Dios y en su palabra está todo lo que necesitamos para el final de nuestras vidas, cuando tengamos que presentarnos delante de su presencia, encontrarnos como
Obreros aprobado. Dios le bendiga y muchísimas gracias.